Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque podemos exaltar tu santo nombre, Señor, porque te reconocemos en todos nuestros caminos, Señor, ya que tú eres el creador de los cielos y la tierra, el Rey de reyes y el Señor de señores, el principio y el fin, el alfa y el omega, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestro redentor, Señor. Y por eso es que venimos aquí todos a cantarte, mi Dios. En este tiempo que sigue, Padre, queremos que podamos estar concentrados y quita de nuestra mente toda distracción, todas cuestiones que nos alejen de estar concentrados en este tiempo en el que vamos a escuchar tus mandamientos y tus estatutos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos pueda conducir hacia la verdad y que podamos comprender todas las verdades que están escritas en tu palabra para ser cambiados y transformados, tener una mente renovada, llevar una vida santa, Señor, y tratando de alcanzar la estatura del varón perfecto de nuestro amado Señor Jesucristo, Señor. Ponemos este tiempo para que podamos ser guiados, que no sean mis palabras ni mis pensamientos, Señor, ya que soy torpe de lengua, Señor. Ayúdame, Padre, a poder dar claramente el mensaje que tienes para hoy. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias antes de sentarnos en el libro de Efesios 4. Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Este es un pasaje bastante largo. Y esta es nada más la mitad del pasaje de la nueva vida en Cristo, que es el título de nuestra predicación, donde nosotros vamos a poder ir entendiendo de qué se trata este nuevo nacimiento, ¿no? Ayer conversaba con un matrimonio que se acaba de bautizar y me preguntaban justamente eso, ¿no? Que, bueno, ya ahora soy nueva criatura, ¿y qué sigue? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no debo de hacer? Y todo siempre a la luz de las Escrituras es la que nos va a contestar. Cuando ya lo hayan encontrado, decimos todos amén. Amén. Ok, entonces vamos a empezar con Efesios capítulo 4, versículos del 17 al 24. Y la palabra de Dios dice así: la nueva vida en Cristo. Esto, pues, digo y requiero que el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los que no traen Biblia, creo que si alcanzan a ver, aquí arriba está. El 19 dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. 21. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está demasiado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, todos juntos, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Ahora sí vamos a sentarnos. Para los que toman nota, pueden ir poniendo el título, que es la nueva vida en Cristo. Ya que leímos el pasaje, vamos a comenzar con una breve introducción. El contexto histórico ya lo estudiamos la semana pasada, así es que ahora vamos a entrar rápidamente en materia. Cuando tú naces, pues no sabes nada, no conoces nada, así son los bebés. Un bebé no sabe, es más, ni siquiera sabe hablar un bebé, ni comer solo. Lo tiene que alimentar su mamá y su papá le tienen que enseñar sus primeros pasos, las primeras palabras, les dan su biberón, luego los enseñan a usar la cuchara, bueno, que la mayoría comen con las manos, ¿no? Así es como comenzamos a comer todos. Así es la vida del nuevo creyente, el nuevo nacimiento en Cristo, vas comenzando poco a poco. Pero yo no conozco ningún niño que haya nacido y al día de nacido, él solito vaya y se prepare su biberón, vaya a comprar los pañales, se lo cambie y él se bañe y se vista solo, ¿verdad que no? Así no es. Entonces nosotros como nuevos creyentes debemos de tener una dirección, que eso es de lo que nos encargamos los pastores, para irlos encaminando a su nueva vida en Cristo, dándoles poco a poco el alimento. Primero a un bebé primero le das leche, no le das un bistec, ¿verdad? O unos tacos de tripa.
no, o de barbacoas. Primero le vas dando leche y poco a poco que se va acostumbrando y se va desarrollando, el alimento espiritual va creciendo. Y así es en la vida del creyente. Matthew Henry en sus comentarios dice lo siguiente, y cito: aquí comienza una larga porción en la que Pablo saca las conclusiones lógicas en términos de vida inmortal que se siguen de la membresía en el cuerpo de Cristo. Y divide 3 puntos que dice así: el apóstol expresa, hablando de Pablo, de distintas maneras la deplorable condición en que antes se hallaban. Nosotros, antes de llegar a Cristo, Pablo nos lo deja bien claro cuál era nuestra condición en el libro de Romanos capítulo 1, del versículo 17 hasta el final. Voy a leer nada más unas partes para dejar bien claro a qué condición se refería. Dice así en Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Todos de alguna manera hemos escuchado a Dios, todos de alguna manera sabemos, por lo menos en el nacimiento lo vemos, o en Semana Santa, y sabemos que es Dios, o algunos creen que pues es una energía, etcétera, pero realmente no lo conocemos. Y aún conociéndolo, nuestra naturaleza caída nos hace negar todas sus verdades y seguir haciendo las cosas conforme a nosotros queremos, ¿no? Conforme a nuestros deseos, conforme a lo que a nosotros nos parece. Si Dios te dice que sigas un camino, pues por ahí tienes que ir, pero somos nosotros tan inteligentes que queremos ayudarle y le decimos, no, yo creo que mejor por aquí va mejor el camino, ¿no? Entonces ahí es donde nos desviamos y nos perdemos. Ya el Señor nos había dicho cuál es el camino que Él había trazado para nosotros, pero sin embargo nosotros en nuestra condición pecadora y caída comenzamos a querer hacer las cosas conforme nosotros queremos. Indica la falta de sentido y de provecho que la anterior vida comportaba, y por otro lado la perversidad de ideas, planes, deseos, etcétera, propio de un entendimiento entenebrecido por el pecado. Y eso lo dice en Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. A esto se sigue una ausencia de Dios en sus vidas a causa de la ignorancia que hay en ellos, la cual a su vez es debida al endurecimiento del corazón, equivale a la cauterización de la conciencia. Una vez perdida la sensibilidad, el ser humano se lanza a todo desorden infrahumano y a las obras de la carne, que las vemos en Gálatas 5:19, pero ahorita se las voy a dar un poco más extensas en Romanos 1:24. Toda lo que es la obra de la carne son todas las cosas que nos causan placer, que nos gustan, que nos satisfacen. Y nosotros nos dejamos guiar por nuestro propio egoísmo y pensando únicamente en nosotros, ¿no? Y que nosotros estamos bien y lo que nosotros pensamos que está bien, eso es lo que hacemos, pero a la vez no nos damos cuenta que vamos arrastrando en nuestra ignorancia y en nuestra necedad a nuestros seres queridos, llámese padre, esposo, esposa, hijos, sobrinos, tíos, parientes y amigos, porque nuestro corazón está tan endurecido que no entra la palabra de Dios. Por eso en Ezequiel nos dice que debemos de tener un corazón de carne, que nos lo va a dar el Señor por medio de su Espíritu, porque ya en un corazón de carne puede entrar fácilmente la palabra de Dios, pero mientras nuestra mente esté entenebrecida, eso es prácticamente imposible. Romanos 1:24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por la que es contra la naturaleza. Y en el mundo actual estamos viviendo una cosa que a mí se me hace impresionante. Ahora, o sea, no es posible que en la actualidad cuiden más a un animal, a un perro, a un gato. Les ponen nombres hasta de personas. Ya hay hasta panteones de animales. Lo puedes cremar y tener ahí su urna. Cuando les dicen hasta perrijos, ¿no?
¿Cuáles son hijos? Los animales, pues son los animales, y los puso el Señor bajo nuestro mando para que nosotros los señoreáramos. O sea, cuidan más a su salud, cuidan más a sus perros que a sus padres, ¿no? Nos volvemos viejos y ya nos dejan ahí abandonados, y al perrito sí lo sacan a pasear. Lo sacan a pasear y a los ancianos nos llevan al ¿cómo se llama? Al asilo, ¿no? Pues como que no tiene congruencia. Los hijos los mandas a las guarderías, o que lo cuide la niñera, pero el perro lo cargas hasta, te lo llevas en el avión, en el camión. Bueno, ya en Querétaro ya puedes subir, ya va a haber camiones donde puedes subir a tu perro, o sea, hazme el favor. Y esto no lo digo yo, está escrito como lo acabo de leer. Número 2. Pasa después a extender el cambio producido en la conversión, al ser Cristo, su persona y su obra, el centro del mensaje cristiano. Cristo es mucho más que aprender acerca de Cristo, es conocerle íntimamente, experimentalmente, y por tanto vivirle y dejar que Él viva en nosotros, que eso lo encontramos en Gálatas 2:20, que más adelante lo vamos a ver. Por eso el cristiano es una relación con Cristo, así como tú cuando conoces a una persona y te vas relacionando con ella por medio de la diaria convivencia, o lo vas viendo de vez en cuando, no sé, tal vez cuando conociste a tu esposo o tu esposa, pues no desde el principio, ¿no? Primero pues lo conociste, le pediste su teléfono, salieron a tomar un café o trabajaban juntos y de repente se saludaban, y la convivencia es lo que va haciendo esa relación. Conoces a la persona, comienzas a conocer sus gustos, comienzas a conocer sus sentimientos. Eso es a lo que se refiere esto, ¿no? A realmente tener una relación con Jesús. Pero si nada más te acuerdas de Dios y de Jesús cuando tienes un problema, pues quiere decir que no lo conoces, ¿no? Por eso nos dejó su palabra, que por medio de su palabra aprendamos a conocerlo y aprendamos cómo comunicarnos con Él. Lo que Pablo viene a decirles a los efesios es simplemente: si habéis oído a Jesús, habéis oído la verdad. Eso lo encontramos en Juan 14:6, cuando Jesús está hablando con un grupo de personas y les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí, si nosotros pudiéramos llegar al Padre por otro camino, pues ya no lo hubieran dicho en la Escritura, ¿no? O sea, no hay aquí otra manera más que Jesucristo es el único que te lleva al Padre. Si te enseñan por ahí en otro lado que hay otro camino, pues te están llevando al mismísimo infierno, porque este es el camino, la verdad y la vida, y nada más es por medio de Jesús. Número 3. Al empalmar el versículo 20 con los versículos 22 al 24, vemos que al aprender de Cristo, al recibir a Cristo en nuestras vidas y ser así insertados con Él, como dice Pablo en Romanos 6, del 5 al 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Pero por ahí nosotros, nuestro viejo hombre pues se sigue escondiendo, ¿no? O como dicen también, cuando vas a las aguas y eres bautizado, pues resulta que el viejo hombre traía traje de buzo o sabía nadar, ¿no? Porque hay una conversión que no es real. La conversión tiene que ser desde adentro, desde el corazón, donde tú realmente seas cambiado y transformado. Porque de nada sirve de que tú pases al frente o hagas una oración o vayas a las aguas, literalmente hablando, y que tu vida siga llena de pecado, ¿no? Que sigas diciendo groserías, que sigas mintiendo, robando y llevando una vida a la anterior. Eso es lo que vemos en todo este pasaje, de dejar el viejo hombre. Si tú antes hacías cosas que no son correctas, cuando comienzas a caminar con el Señor, vas quitando una a una todas esas partes. Entonces ya no hay vuelta atrás. Por eso la canción de he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, porque si dices que eres cristiano y sigues haciendo lo mismo, entonces te engañas a ti mismo, como lo vemos en Primera de Juan. Despojándonos del viejo hombre, de la forma viciosa, corrompida de conducirnos según nuestra vieja naturaleza, e ir vistiéndonos del nuevo hombre. Esto nos lleva a una parte de Génesis 1:27, y dice así la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó.
No quiere decir que si somos hechos a imagen y semejanza del Creador, vamos a ser así, literalmente Dios es así como nosotros. Esto se refiere a la parte espiritual. Varias veces vemos tanto Pablo como Pedro que nos dicen que seamos santos, que vivamos en santidad, que nos apartemos del pecado, que llevemos una vida en obediencia, sujeta a sus mandamientos. Esto es a lo que se refiere. Y aquí también lo dice en Génesis 1, que varón y hembra los hizo. Y es algo con lo que venimos batallando tal vez en los últimos 20 años con más fuerza, con todo este rollo de la ideología de género, que pues resulta que ahora todo ya está bien, cuando no. Dios es bien claro, varón y hembra los hizo. No hizo a Adán y a Esteban, ni a Eva ni a Esther. Es varón y hembra, así nos hizo el Señor y así es como tenemos que llevar nuestra vida. Si es que realmente quieres ser creyente, si no, pues que tu mente siga entenebrecida y síguele dando a tu vida llena de pecado. Pero si tú realmente dices que has cambiado y que has nacido de nuevo, te tienes que sujetar a esta nueva vida en Cristo. De los versículos 17 al 19, Pablo expresa 4 características del estilo de vida de los impíos que los creyentes deben de abandonar. Todos, absolutamente todos fuimos eso. Aquí no se salva nadie. Dice en el libro de Romanos que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando dice todos, quiere decir que todos, no se salva ni uno. No hay justo ni siquiera uno, dice la Escritura. Efesios 4:17 nos dice, esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis, se refiere a la acción de andar, simboliza la conducta diaria y se refiere a lo que Pablo ha dicho acerca del llamamiento supremo del creyente en Cristo Jesús. Muchas veces me preguntan los jóvenes, sobre todo los jóvenes, que son todavía no le agarran la onda, entonces me dicen, oiga, pero pues es que yo estoy en la prepa, estoy en la universidad y que entonces, ¿quiere decir que ya no puedo ir al antro? No, pues de poder puedes. Entonces, ¿ya no voy a fumar? Pues si quieres, dale, ¿no? Son unos tragos de vez en cuando, pues tú dale. Tú sigue viendo tu contenido X y síguele dando a lo que eso quiere decir que no has nacido de nuevo. Porque estás siguiendo el mismo comportamiento que llevabas antes. Entonces, a eso no se refiere. Por eso aquí Pablo a la iglesia de Éfeso les está recalcando qué es lo que tienen que llevar. Porque a veces nos acostumbramos a que las cosas así sean, y bueno, pues así ya son en todo el mundo, pues, ¿qué tiene, no? Pues vamos a aceptarlo, y de ninguna manera. Hay un testimonio muy fuerte de un músico, Pablo Olivares. Nace en una cuna cristiana, de chiquito cantaba en la iglesia y el Señor canta hermoso, pero a la hora de la prepa se pierde, ¿no? En el rock and roll. Se aleja, se sale y su mamá lo corre de su casa porque estaba comenzando a consumir alcohol y drogas. Y su mamá agarra, le abre la puerta y vámonos con todo el dolor de mi corazón. Y ahí dice una frase que, wow, esta sí es una mujer de Dios. Le dice, eres mi hijo, te amo, pero yo amo más a Dios y en mi casa no entra el pecado y no lo voy a tolerar. Se va el cuate, 15 años perdido en su mente entenebrecida, en sus concupiscencias, entregado completamente a Satanás. Y su mamá crea un ministerio en una iglesia pequeña en Argentina, un pequeño ministerio de intercesión y comienza a orar su mamá, y a orar, y a orar, y a orar. Y se juntan con la señora, total, comienza a crecer la iglesia y ya toda la iglesia estaba orando en su casa por diversas peticiones. 15 años orando para que su hijo regresara a los caminos del Señor, dejara la fama, el alcohol, las drogas, las mujeres. 15 años orando. Y no tuvo que ir a ningún otro lugar, no tuvo que ir a ningún lugar más que a los pies de la cruz. En una de esas lo van a asesinar, lamentablemente aquí en México, lo secuestran y el criminal le dice con la pistola en la cabeza que si creía en Dios. Y le dice que sí. En ese momento pasa por su mente todos los recuerdos de cuando era niño y lo llevaban a la iglesia y lo que hacía en la iglesia. El cuate ese le dice, si me hubieras dicho que no, te hubiera disparado. Y se va. Eso es lo que necesitamos a veces los seres humanos para entender cuál es la vida cristiana. Porque no podemos estar viniendo aquí o tener a nuestros hijos en casa y que se comporten como mundanos, ¿no?
Por eso tenemos que ser bien congruentes lo que decimos con lo que hacemos. Sí trabajar con nuestros hijos, con nuestros familiares, etcétera, ayudarlos, apoyarlos, pero sí tratar de que sea lo más apegado. Vamos a fallar porque todos nos equivocamos, pero orar y restaurar, ¿no? Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto tiene que ver con el llamamiento supremo, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y eso como cuesta trabajo, pero no hay de otra. Si quieres ser parte de la familia del Señor, tienes que ser obediente a todo esto. 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Debido a que los cristianos son parte del cuerpo de Cristo, han recibido del Espíritu Santo los dones y capacidades espirituales para ser edificados mediante su interacción con otros creyentes. Por esa misma razón, debe dejar de vivir como si fuera todavía impíos. Primera de Juan 2:6 dice: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Tal vez en este versículo podríamos resumir todo lo que tengo preparado aquí, que yo creo que no nos va a dar tiempo el día de hoy, o todo este pasaje. Si comprendiéramos este sencillo versículo: el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. ¿Y cómo anduvo Cristo? Anduvo reclamándole a todo el mundo, estuvo de necio, estuvo robando, estuvo juzgando y criticando a los demás, los estuvo insultando. ¿Así anduvo Cristo? Pregunto yo. Si alguien sabe algo de la vida de Cristo, pues de ninguna manera. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando llega una persona que está a nuestro cargo, o incluso hasta con nuestros propios hijos o nuestra esposa, ¿no? ¡Ay, otra vez vas a comenzar con lo mismo! Pues ¿qué no entiendes? O qué sé yo, ¿no? Creo que todos lo hemos hecho y no la sabemos, ¿no? Cuando Cristo entregó su vida por amor a nosotros, Él tuvo paciencia conmigo 41 años y me dio chance todavía después de 41 años. Hay una canción de Pablo Olivares que dice: te fallé 1000 veces y otras 1000 veces te volví a fallar. Y yo creo que se quedó corto. Y aún así, con amor y paciencia, Él nos esperó, nos perdonó y nos restauró. Entonces, pues tenemos que ser como Él. Yo no concibo a un creyente, menos a un pastor o a una autoridad, que esté reprendiendo a las personas a base de groserías, insultos, crítica, ofensas. Eso no es de un creyente. Un creyente, ¿qué es lo que hacemos? Hablamos con ellos, los escuchamos, los abrazamos, lloramos junto con ellos y los vamos corrigiendo en amor, con palabras suaves. Yo en ninguna parte de las Escrituras veo ahí un insulto por parte del Señor. Entonces es la manera en la que nosotros realmente, si tú quieres saber que alguien es cristiano, platica con él y hazlo enojar a propósito. Así te la pongo. Y ve cómo reacciona. O si convives con él, ve cómo reacciona ante una situación donde cualquiera se podría alterar o perder los estribos, ¿no? Ya les he dado varios testimonios que me han sucedido tanto en mi persona como en otras personas. O el comportamiento ante la enfermedad, ¿no? Un muy querido amigo partió a la presencia del Señor hace ya más de año y medio. Un cáncer de 17 meses que tuvo que sufrir. Varias cirugías, una de ellas a corazón abierto. Creo que le quitaron un pulmón, una parte del hígado. Mal. Y este hermano siempre contento. Y el último día que estuvo aquí, todavía nos manda un mensaje de paz, de tranquilidad, que no nos preocupáramos, que él parte con el Señor y que allá nos espera, que sigamos peleando la buena batalla. ¿Y cuántas personas le dicen que tienen cáncer y hasta se quitan la vida, ¿no? Y reniegan e insultan al Señor. Esta es la vida de un creyente, todo es en base al amor. Bueno, continuamos y a ver hasta dónde, ahí me dicen hasta dónde le paramos. Gentiles, ¿qué quiere decir esa palabra? Todos los paganos impíos
no regenerados. Eso es un gentil, todo aquel que no cree en el Señor. Primera de Tesalonicenses 4:5 dice así: no en pasión de concupiscencias como los gentiles que no conocen a Dios. Una persona que no conoce a Dios, pues como hacíamos antes, pues seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Yo toda mi vida fui a la iglesia católica hasta los 18 años, creo. Ya después de ahí ya dejé de ir y me aprendí toda la liturgia, me sé todos los rosarios, más hasta una misa, y no es cotorreo, les puedo dar porque las conocía todas. Pero pues yo rezaba el rosario con mi abuelita y ya luego me iba de parranda, ¿no? Entonces, wow, qué buen cristiano, ¿no? Pues no, eso no te sirve de nada. Quiere decir que no eres creyente, aunque vayas a la iglesia. Y en la misma iglesia evangélica también, ¿no? Porque si no, luego ya me dicen, no, es que usted nada más habla de los católicos. No, de los evangélicos también. Conozco muchos casos. Pastores que trasquilan a las ovejas, que abusan de su autoridad. Y entonces, pues esa persona realmente no es creyente. Y ni siquiera ha leído la Biblia bien. La vanidad de su mente. ¿Eso a qué se refiere? En primer lugar, los incrédulos son improductivos en sentido intelectual, en lo referente a cuestiones espirituales y morales. Sus procesos irracionales son distorsionados e inadecuados, por lo cual siempre fallarán en la producción de un entendimiento piadoso o una vida moral. Su vida vacía, vana y carente de sentido. Dios es el creador de todo. Dios hizo todo. Si nosotros nos pusiéramos a estudiar medicina y el comportamiento humano y todo lo que tenemos dentro, pues capaz que no la vamos a entender ni la vamos a pescar. Pero lo que sí les puedo asegurar que Dios nos creó a todos y Dios no se equivoca. Y tú puedes ser una persona que a la vista de los demás parezcas que eres un ignorante y puedes ser lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. O al revés, puedes ser una persona con una licenciatura, maestría, doctorados y etcétera, y ser un pecador empedernido, porque eso no es. La cuestión en el cristianismo es no cuánta Biblia te sabes. Pasa mucho dentro de acá mis compañeros reformados que estudiamos tanta Biblia y tantas historias de la Biblia y sabemos muchas cosas, pero llevamos una vida desordenada. Lo importante es cuánta Biblia estás aplicando. Y yo se las pongo bien fácil: 2 mandamientos que nos dejó el Señor: amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y todo tu corazón. Y el segundo y no menos importante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así se cumple la ley y los profetas, dice el Señor. Entonces no te necesitas meter en tantos rollos intelectuales, ¿no? No necesitas ser, porque yo conozco gente muy pecadora que ni la primaria acabó, y conozco muy pecadores que están en el gobierno, ¿no? Entonces, con eso no se mide, sino más bien si conoces o no conoces a Dios, si has nacido de nuevo o no. Y en Romanos 1, del 21 en adelante, yo les invitaría a leer todo el pasaje de Romanos 1, del 17 al 31, al 32. Ahorita se los voy a leer rápidamente, del 21 al 31, para que comprendamos a qué se está refiriendo con las personas que son impías, ¿no? Romanos 1:21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Mientras más sabes y no lo enfocas bien, te conviertes en un necio. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, que es lo que estamos viviendo hoy en día y desde que comenzó el hombre. Por lo cual también Dios, aquí pónganle mucha atención, se voy a mencionar 3 veces entregó. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí los está entregando otra vez. Primero los entrega a la inmundicia, luego a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, cosa que estamos viendo más que evidente en estos últimos años. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres,
y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó nuevamente a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Si después de leer esta lista tú te identificas con alguno, pues qué bueno, porque es tiempo de que puedas arrepentirte y cambiar tu vida para no seguir llevando una vida de impiedad y de pecado. Aunque ya naciste de nuevo, sigues teniendo esas malas mañas, pero la diferencia es que cada vez que cometes un pecado, te sientes mal y te alejas, pides perdón a Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, ya siendo creyentes, Dios nos va a perdonar. Pero ya no podemos cometer toda esta lista. De repente te puede salir una mentira y bueno, pides perdón, pero hay cosas que sí son muy graves que, o sea, como los narcotraficantes, ¿no? Que se encomiendan a sus santos y que los cuiden. El Señor, protégeme y que pueda pasar este cargamento de 2 toneladas al otro lado. Pues, no tiene ningún sentido, ¿no? Y hay gente que ora así, que ora así. Señor, guárdame y protégeme todo el día, que ejércitos de ángeles estén alrededor de mí, pues voy a ir a asaltar hoy un banco y que regrese bien. Entonces, pues no, eso no tiene ningún sentido. Tienes que comportarte conforme a la palabra de Dios. Primera de Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces nosotros debemos de quitar todas nuestras concupiscencias, toda nuestra falta de conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, y dedicarnos al Señor. Encontré por ahí una frase muy buena que dice así en cuestión a la oración: que dejemos de orar por cosas ordinarias, de Miguel Núñez, si mal no recuerdo, y oremos por cosas extraordinarias. ¿Qué es lo ordinario? Pues el Señor ya sabe que tienes que comer, tienes que vestir, tienes todo, ¿no? Yo los invito para realmente caminar en Cristo, que oremos: Señor, quítame lo codicioso, Señor, quítame lo enojón, quítame lo envidioso, quítame la soberbia, quítame el orgullo, quítame la vanidad, quítame la desobediencia. Si eres muy joven y todavía vives con tus papás, Señor, hazme obediente a mis padres y hazme honrarlo todos los días de mi vida. Ora por los demás, pidiendo sabiduría, como predicaba la semana pasada, ¿no? Pablo ora así, precisamente por el pueblo de Éfeso. Señor, dalos sabiduría, guíalos para que vayan conforme a tus caminos y puedan hacer buenas obras conforme a lo que tú estás aquí. Hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. La próxima semana concluimos este pasaje. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que hemos proclamado en tu nombre, Señor. Te pido por todos, incluyéndome yo, Señor, que podamos llevar justamente una vida en Cristo, que nos desapeguemos de toda nuestra naturaleza pecaminosa, que en este viejo hombre realmente quede clavado en la cruz. Cambia todo nuestro carácter y ayúdanos a llevar el carácter de Cristo en nuestras vidas, a tener la misma mente que tiene Cristo, Señor, a ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz, Señor. Ayúdanos a aborrecer el pecado y llevar una vida santa y alejarnos de todas las tentaciones que nosotros mismos muchas veces provocamos para caer, Señor. Y ayúdanos, Señor, a que llevemos una vida piadosa, pareciéndonos día a día más a Cristo. Te pido todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.